Continuamos aquí en su programa Visión RDN. Ahora con esta entrevista con el licenciado Fredemido Ferrera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, experto en Derecho. Bueno, aquí es buena tarde, buenos días, buena madrugada, porque también se pasa por el internet y no hay hora. Exacto. No hay hora que defina eso. No hay hora. Fredemido, me gustaría ver, como experto en Derecho, su posición desde su punto de vista jurídico sobre el fallo que hubo, sobre el fallo de Emely Peguero. De Emely Peguero. El caso de Emely Peguero. El caso de Emely Peguero, pero que fue a Marlin Martínez. Exacto. Que le dieron 5 años. Sí. Marlon Martínez como autor principal y Marlin Martínez la madre, que aunque fue sometida por complicidad delitual, no fue la pena que se le aplicó, sino que ella fue condenada por ocultamiento de cadáver y por secuestro y sustracción y ocultamiento de niños y menores. Nosotros estuvimos atentos dándole seguimiento a la lectura de esa sentencia, como un caso tan sonado, también estuvimos atentos a todo el transcurrir en más de un año de recorrer las 3 etapas procesales por las que atraviesa todo proceso penal, que es la etapa inicial o medida de coerción, la etapa intermedia o audiencia preliminar, que es donde se discuten si el caso tiene pruebas contundentes que ameriten una tercera etapa, que es la jurisdicción de juicio, que lógicamente culmina con lo que culminó en el día de ayer con la lectura de la sentencia. Durante este proceso, este caso que consternó a la sociedad completa, yo digo que existen 2 tipos de condenas. Existe la condena moral y ética que la sociedad ha hecho desde el primer instante y existe la condena positiva o positivista, que es la que culmina con una decisión jurisdiccional como en el día de ayer. Existen visiones encontradas con respecto a esa decisión que en mi caso particular, yo digo que en derecho a veces no es lo que se quiere o lo que se puede, sino lo que se demuestra. Sí. Fíjate que por eso decimos que en principio jurídico de acción incumbe probation, una frase latina que traducida al derecho dice que el que alega un hecho de injusticia tiene que probarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo en el proceso penal nuestro, la parte acusadora ¿quién es? Es el Ministerio Público. Sí. Tú acudes en querella, se apodera un Ministerio Público, que es el jefe de la investigación, que hace las investigaciones pertinentes y es el que entonces decide si hay lugar para abrir un proceso penal, que se inicia, como te dije, con la medida de coerción, con los 3 meses que regularmente se le dan luego de la aplicación de una medida de coerción, que puede ser de 3 meses a 1 año, regularmente son 3 meses, para que si hay elemento probatorio, entonces usted la lleve a una audiencia que valida la pertinencia o no de esos medios de prueba, si tienen peso específico para lograr una condena, y es ahí donde entonces el juez de instrucción en funciones de audiencia preliminar te da una sentencia validando esa prueba, incorporándola al proceso y mandándote a una jurisdicción de juicio. Hago esto como preámbulo para que se pueda interpretar. Es porque en el país existe un populismo jurídico. Y muchos colegas, incluso casi la gran mayoría de los abogados organizados, tenemos un discurso precisamente en contra de ese populismo jurídico penal que existe en el país. ¿Por qué digo populismo jurídico? Porque es que los jueces están, hoy por hoy, no están asumiendo sus responsabilidades, sino que la vía más fácil, aún con elementos de prueba precarios, es establecer condenas grandilocuentes. En el caso de aplicación de medidas de coerción, la ley establece que, si bien es cierto que un Ministerio Público puede solicitar una medida de coerción por una simple presunción, porque los 3 meses son precisamente para tú recolectar la prueba, no menos cierto es que el mismo Código Procesal Penal en sus articulados 226, 227, 228, 229 hasta el 234 establece una serie de condiciones para que se aplique la medida de coerción. Tú vas como abogado de la defensa, y eso incluso lo ha denunciado el jurista Valentín Medrano en muchos de sus escritos, más otros connotados juristas con los cuales yo estoy de acuerdo, es que tú puedes ir con un camión de presupuesto a donde esos jueces. Y no importa el abogado, porque aquí los abogados hasta por nombre y apellido tenemos rango. Sea Vincho Castillo, yo te incuro, o sea Fredemido Ferrera, o mi hijo que está comenzando recientemente el derecho. Los jueces, más de un 100% de los casos, te mandan 98 de esos casos
para prisión preventiva. No importa que tú lleves una serie. Entonces nosotros hemos venido denunciando un populismo jurídico que gracias a Dios, yo digo, que esos jueces del día de ayer no se acogieron a ese populismo jurídico y asumieron una responsabilidad histórica. Porque si bien es cierto que la sociedad dominicana había condenado ya a Marlon Martínez y a Marlin a un 30-20, que se convirtió inclusive en un cliché 30-20, no menos cierto es que esos jueces pudieron demostrar de que el Ministerio Público no pudo establecer la complicidad, que era la única manera en la que Marlon Martínez se le podía aplicar 20 años, porque los artículos 59 que establecen la complicidad hasta el 62, sí, establecen que cuando se demuestra la condición de cómplice, cuando se demuestra, pues al cómplice le cabe la pena inmediatamente inferior, que en el caso de un asesinato, no de un homicidio, sino de un asesinato, sí, que es la parte agravante del homicidio, es de 30 años, por tanto al cómplice le toca 20. Y el Ministerio Público trató de hacer su trabajo y pidió lo que tenía que pedir, las penas máximas en ambos casos. Yo digo que los jueces se acogieron al derecho. ¿Por qué? Porque es que no se pudo establecer de que Marlon Martínez, con anterioridad al hecho, instruyera o participara antes o durante el proceso de lo que arbitrariamente, aberrantemente cometió su hijo Marlon. Incluso yo llego más lejos y me voy a lo sentimental, digo, ella, que aunque violando la ley, hizo lo que quizá cualquier padre de nosotros, porque hay que ponerse en el lugar, hubiese hecho con un hijo que va a llevarle la noticia atroz de lo que acaba de cometer. Sí. Hay que tener un temple muy fuerte para tú decir, usted acaba de violar la ley, un asesinato, te van a meter 30 años y yo te voy a llevar para el Ministerio Público. Sentimentalmente hay que ponerse en el lugar del otro. Y ella, en esos errores, pues entonces violó la ley de ocultamiento de cadáver y violó el artículo 354 que tiene que ver con el ocultamiento, secuestro, ocultamiento de una menor. Vuelvo y reitero, como veo que la gran mayoría de los juristas dominicanos, que no ha sido simpática, incluso yo lo he escrito públicamente en mis redes sociales y le dije a mi hijo antes de publicarlo, mira, esto no le va a gustar. No vamos a tener mucho like, sí vamos a tener muchas personas que nos van a cuestionar. No, porque usted está haciendo un análisis jurídico. Porque es que se creó todo un panorama popular de que había que aplicarle 30-20. Y como yo decía, un grupo de chat que nosotros tenemos en el grupo político, que los que estaban opinando contrario, no éramos incluso los que éramos abogados. Porque el que tiene un conocimiento mínimo del derecho sabe que en el derecho no basta alegar un hecho, sino hay que probarlo. El Ministerio Público no probó la complicidad. Solamente se habla de una llamada. Cuando ella se entera de que su hijo tiene a la muchacha embarazada, que ella le dio esta respuesta. Lo que hiciste como hombre, trata de resolverlo como hombre y que sea ya. Eso no se puede tomar en modo alguno, como que ella le está dando una orden. Es más, para mí, eso es hasta una forma muy generalizada en que los padres le dicen a los hijos cada vez que se enteran de que los hijos cometen este tipo de cosas. Dicen, lo que hiciste como hombre, resuélvelo. Eso no es, en modo alguno fue diciéndole, usted tiene que salir a practicar ese aborto o a matar a esa persona. Entonces, nosotros entendemos que esos jueces fueron responsables, asumieron una responsabilidad histórica, porque para ellos hubiese sido más fácil sumarse al populismo jurídico de hoy, donde la gran mayoría de los jueces aplican condenatoria al máximo y le dejan el lío, y la respuesta es que resuelvan eso en la corte. Entonces, que resuelvan eso en la corte. Entonces, según la mayoría de los jueces. Según lo que usted explica como experto jurista en el tecnicismo, es que entonces la presión de las redes sociales a veces influye en muchas sentencias. Sí. Incluso sin importar a veces el fondo. Lo mediático, vamos a generalizarlo. Lo que pasa es que en el mundo de hoy las redes sociales tienen ya el protagonismo de la comunicación. Sí. Pero ya lo mediático, por eso incluso constitucionalmente está prohibido pasar, como lo hace la policía, a los detenidos por los medios de comunicación. Porque de ahí mismo nace la condena. Sí. De ahí mismo nace la condena. Entonces, la presión que había era mediática. Yo no quería verme precisamente ayer en el lugar de esos jueces, con un pueblo que ellos sabían de antemano que esa decisión de no aplicarle 20 años a Marlon Martínez iba a encender ese pueblo, un pueblo famoso en ese tipo de acciones, que por cualquier cosa se enciende y te quema 200 gomas y le caen a pedrar a los policías. Sí. O sea, no era fácil. Sin embargo, vuelvo y reitero, ellos asumieron su error histórico, desmontaron y explicaron el por qué no había complicidad de manera magistral, acogiéndose al derecho que establece, vuelvo y reitero, que para que tú seas cómplice tú tienes que tener conocimiento de lo que va a pasar antes.
prestar tu concurso. Conocimiento previo. Previo a que ocurra el hecho. Prestar tu concurso, asesorar en ese sentido. Si tú te enteras después del hecho, no existe complicidad. Y ellos lo desmontaron en ese sentido, hicieron uso de múltiples jurisprudencias nacionales como internacionales, tanto de la Suprema Corte de Justicia Dominicana como de España, creo que citaron otra de Argentina, donde establecieron, ellos se cuidaron de dar esa explicación porque sabía que precisamente esa decisión iba a causar el malestar que ha causado en la sociedad. Y vuelvo y reitero, para mí fueron responsables, porque ellos pudieron sumarse al grupo de jueces populistas que te aplican 30 y 20 y la respuesta que le dicen a los demás, vayan y resuelvan eso a la corte. O sea, le tiran el problema a una corte superior que se entiende por jueces más calificados, con más experiencia, y es así. Ellos asumieron una responsabilidad digna de que esta sociedad, en vez de estar quemando goma, reconociera para que esta justicia que no ha estado caminando por buen camino empiece a desentarse. Y estos jueces que aplican medidas de coerción entiendan que de manera graciosa, porque un Ministerio Público le iba sometiendo a acusaciones bajo el alegato de una presunción de comisión de un hecho sin prueba mínima, tienen que estar mandando a todo el mundo para la victoria. Los abogados todos estamos al grito, porque de cada 100 casos, no importa los presupuestos que tú lleves, los jueces a todos le aplican prisión preventiva más de 98 casos. Sin importar el número de presupuestos. Y lo mismo que los jueces de primer grado. Te hacen un juicio público y oral contradictorio con pruebas precarias y regularmente te los condenan, presos que tienen que ser descargados y le tiran el problema a la corte. Ahora, Freddy Mido, como experto en derecho, también yo quiero que usted me explique sobre la figura jurídica del referéndum. ¿Se aplica en un país como este? El referéndum fue reincorporado a la Constitución Dominicana para fines electorales y fue incorporada en la reforma constitucional de 2015. Se buscaba con esta figura que fue recomendada precisamente por las disquisiciones que habían a la sazón en ese momento por la posible reelección de Danilo Medina y Leonel Fernández, que pensaba volver posteriormente, entendiéndose de que era muy fácil llamar a lo que establece el artículo 267 de la Constitución, que establece la Asamblea Revisora. Y lo que se busca con el referéndum es que toda reforma constitucional de la Asamblea Revisora que vete sobre derechos fundamentales y sobre garantías de derechos humanos tenga que ser refrendada por un referéndum. Eso es lo que establece el referéndum, me parece, en su artículo, la Constitución, el artículo 272, cuando crea el referéndum. Yo entiendo que es una garantía de derecho, que es una protección, una doble protección, y que está allá y ya lo tenemos en la Constitución, por lo que una reforma a la Constitución posteriores, que reitero, verse sobre lo que son las reformas mismas de la Constitución, sobre los derechos fundamentales y humanos y la forma misma de la Constitución tenga que ser ratificada por un referéndum. Freddy Mido, llegó un amigo que tenemos en común y el tiempo. Ese es el verdadero dictador. Pero yo en este minuto final quiero que le hable también ya en lo político sobre unas aspiraciones que lo promueven a usted, personas que se identifican con usted. Porque yo tengo información que en la última elección usted marcó un buen posicionamiento. No sé si está en eso ahora, pero es bueno que lo explique al público. Posterior a eso, y por las situaciones que se dieron en el partido, ya es historia patria, los inconvenientes que tuvimos en el Partido Reformista con varias demandas en el Tribunal Superior Electoral. Por suerte ya esos litigios hoy terminaron, ya hay que reconocer la dirección actual del partido en la persona de su presidente Quique Antonio Ramón Rogelio Genao. Nosotros que hemos echado los dientes en el Partido Reformista Social Cristiano, 38 años de nuestros 52 años para 53 de edad, dedicarlo al partido, hemos decidido permanecer en nuestro partido, seguir haciendo vida política en nuestro partido, hacer nuestro reclamo a lo interno del partido. Y uno de esos reclamos fue que en la pasada hicimos toda una campaña como candidato a alcalde de la provincia de Santo Domingo, que como usted dijo, tuvimos buenos números, buenos resultados, no se pudo en ese momento, pero las personas que nos han seguido a través de los medios, a través de las redes, han seguido haciéndonos esa promoción y se nos pregunta de que si para el próximo periodo nosotros seguimos con las mismas aspiraciones. Pues le estamos diciendo que sí. Hoy más que nunca, máxime de que recientemente el Partido de la Liberación Dominicana empezó a hacer algunos estudios, algunas encuestas, y para sorpresa nuestra, unos diputados del Partido de la Liberación Dominicana nos llamaron para decirnos que en las encuestas que habían pasado, los resultados habían sido que Manuel Jiménez tenía 21 puntos, midiéndose como posible candidato el PRM, que ya hoy no lo será, porque el PRM va a escoger a Dios Atacio como su candidato, el actual alcalde, mi amigo Alfredo Martínez, con un 18, y nosotros,
nosotros, que todavía no hemos sido candidato oficial del Partido Reformista, mientras el Partido Reformista no midió, nosotros salimos con un 15%, y al darnos esta noticia, esto nos alimenta, ha motivado a todos nuestros seguidores, en las redes han seguido hablando de nuestra candidatura, y yo digo que sí, que en nuestras manos, si son los intereses del partido, si el partido entiende que este 15% amerita que nosotros vayamos en la boleta, pues nosotros asumiremos la responsabilidad. Pues muchas gracias, Fredemiro, que tenga suerte en esas aspiraciones, sabe que cuenta con este programa para que traiga su propuesta más detallada. Muchas gracias. Sí, vamos a una pausa y luego regresamos.